Padre nuestro que está en el cielo, santificado y glorificado, Señor, sea su bendito nombre en esta hora que usted le ha placido, Señor, que podamos estar aquí reunidos para poder, Señor, aprender, Señor, y engrandecer su nombre. Señor, en sus manos de amor estamos, como usted siempre nos ayuda, Señor, siempre sus misericordias están con nosotros, Señor, cada mañana se renuevan, cada mañana, Señor, usted nos da ese aliento de vida que necesitamos para seguir adelante. En sus manos de amor colocamos también, Señor, a su pueblo alrededor de toda esta tierra, a cada uno de aquellos corazones sinceros, Señor, que anhelan y buscan la verdad para que usted pueda llevarles el pan de vida. Le rogamos y le imploramos también, Señor, por aquellos que no han podido venir, para que su Espíritu Santo los siga ayudando, Señor, a caminar por el camino de la salvación, Señor, que sabemos que no es fácil, Señor, pero con su ayuda todo se hace mucho más fácil. Gracias, Señor, porque a pesar de todo lo que somos, usted sigue ayudándonos para poder seguir predicando ese evangelio. Le pedimos que nos pueda seguir ayudando, Señor, y en esta hora que vamos a poder tener la escuela sabática, que usted nos dé sabiduría y discernimiento, Señor, para poder enseñar a otros lo que usted nos quiere decir. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo, amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Tengan un feliz santo sábado a los presentes y a los que nos escuchan a través de internet. Esta es nuestra lección de escuela sabática número 12 y el título es La iglesia militante. El versículo para memorizar nos dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es uno de los versículos tan conocidos, sobre todo cuando se relaciona con la iglesia de la Odisea. Y el título nos habla de la iglesia militante, que es el título de esta escuela sabática, pero a lo largo de ella nos va hablando acerca de las 7 iglesias que están en Apocalipsis 2 y 3, y ya iremos hablando más o menos un poco de cada una de ellas. Pero señalar que aquí nos dice la iglesia militante. ¿Quién es la iglesia militante? Pues actualmente creo que somos todos nosotros que estamos en ese camino para poder ser parte de la iglesia triunfante. Elena White nos habla en su escrito que la iglesia militante no es la iglesia triunfante, es la que está trabajando para poder llegar a ser parte de la iglesia triunfante. Y al final, bueno, la iglesia militante o la iglesia de la Odisea, proféticamente, si nosotros estudiamos esa profecía también de la iglesia de la Odisea, pues recae sobre la iglesia adventista del séptimo día. Pero al final, la iglesia triunfante tiene una característica que también se encuentra en Apocalipsis, que dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esa será al final la iglesia triunfante, que la compondrán pues personas que tengan estas características. No se tratará de una denominación o de una estructura, sino que de personas que realmente hayan trabajado su carácter para ser parte de la iglesia triunfante, que es por la que Cristo viene. Sin más, aquí nos habla de que más o menos ellos, la parte de las 7 iglesias, o lo que está hablando del periodo de las 7 iglesias, lo enfocan en esta parte que les voy a leer aquí. Dice: una cosa que se destaca es que Jesús personaliza su enfoque en cada iglesia. Todas tienen necesidades diferentes y Él las satisface todas. Un desafío en que se muestra a estas iglesias luchando con su identidad, así como nos ocurre hoy en día. O sea, hay una interpretación profética para cada una de las iglesias. Ya hablaremos un poco nada más de ello. Pero en sí el enfoque se trata de traspasarlo hoy a nuestros días, que cada una de las características que tiene estas iglesias, pues también corresponden a lo que está pasando hoy en día en el llamado pueblo de Dios. Y no solamente en una iglesia, sino que en todas las iglesias, que sabemos que Dios tiene pueblo en todo ello. ¿Están todos sus miembros alineados con Jesús y listos para testificar a un mundo moribundo? ¿O están vacilando tratando de parecer cristianos, pero privadamente sintiéndose más cómodos con los poderes de las tinieblas? Aunque nos veamos como la última de esas iglesias, y aunque las circunstancias sean diferentes, hoy tenemos los mismos desafíos que ellas enfrentaron a través de los siglos. Y eso es cierto. Cada una de las cosas que vamos a ver aquí es una necesidad y es una amonestación que Dios hoy da
a cada persona, a cada individuo, a cada miembro de cada una de las iglesias. Así que vamos a pasar directamente a lo que sería, no sé si alguien quiere comentar acerca de lo que estoy hablando, acerca de la introducción a la escuela sabática de la iglesia militante. Bueno, continuamos entonces con la iglesia de Éfeso, que se encuentra en Apocalipsis 2, vamos a leerlo del 1 al 7, a ver qué es lo que podemos extraer, lo más importante de esta iglesia. Nos dice: escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Elena White hace una, bueno, y también quisiera que los que tienen la oportunidad de conseguir el libro de Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith, ahí sale explicado muy bien lo que serían las 7 iglesias, detallado totalmente y comprensible de una manera impresionante. Para los que no saben muy bien acerca de estas profecías, de los tiempos proféticos de esas iglesias, pues aquí sale explicado de una manera magistral. Así que, no sé si se publicaba en este libro, no sé, yo lo compré por internet, creo que en Amazon lo venden. En la actualidad se puede conseguir también por internet, editado como un solo tomo, también, lo de sí. Daniel y Apocalipsis, que también los podemos conseguir por internet. Pero Este tal cual así, en no, 2 así. tomos, formato como eran en un principio aquí, no, ya son historia. Este sí lo compramos creo que fue por Amazon. Sí. Que ahí hay gente que vende sus libros que tiene también, pues ahí estaba fue como lo compramos nosotros. Y además es que no solo es bueno para las 7 iglesias, sí, sino es para tanto que Daniel como Apocalipsis. Es impresionante yo la este verdad libro. es que no lo había leído, bueno, no lo he leído, pero ahorita que estaba estudiando lo de las 7 empecé a leerlo y es impresionante el detalle que da de cada versículo del Apocalipsis y de Daniel, y realmente es un libro que deberíamos de leer para entender muchas cosas. Luego, como complemento también a hay los que escribió Maxwell, que también es Daniel en un tomo y Apocalipsis en otro, más modernizado. Sí. En algunas cosas difieren un poco, pero va bien para complementar con más datos. Es interesante. Pero es muy recomendable. Pero desde luego es la base, sí, sin lugar a dudas. Queremos entender, hay cosas que tal vez de Apocalipsis y Daniel, en cuanto a la profecía no entendemos, pues lo explica muy bien y te lo va detallando cada uno de ellos. Pues tanto en este libro como el comentario de Elena White, ella nos habla, nos hace una comparativa del por qué, por ejemplo, aquí al empezar con las 7 iglesias, Dios dice que es el que está, es el que anda entre los 7 candeleros de oro, anda en medio de las iglesias. Y ella nos hace un comentario aquí muy interesante, dice: Cristo está en medio de los 7 candeleros de oro, caminando de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, de corazón en corazón. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Si los candeleros fueron dejados al cuidado de los seres humanos, con cuánta frecuencia, dice, vacilaría la luz y se apagaría. Pero Dios no ha entregado a su iglesia en manos de hombres. Cristo, aquel que dio su vida por el mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, es el guardián de la casa, es el guardián y fiel leal de los atrios del templo del Señor. Cristo camina en medio de sus iglesias a lo ancho y a lo largo de la tierra, dice, observa con intenso interés para ver si los suyos están en una condición espiritual tal que puedan hacer avanzar su reino. Está presente en cada asamblea de la iglesia. Dando un poco la interpretación a ese versículo, pues ella dice que cuando habla de eso es porque Él está en medio de cada una de sus iglesias, en medio de cada uno de los corazones de aquellas personas, porque Cristo va por las personas, no por el edificio, sino por cada una de las personas. Entonces, cuando nos dice que es el que anda en medio de los candelabros de oro, pues es el que anda en medio de las iglesias. Nos dice también aquí en Éfeso: yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos, dice, y has sufrido y tienes paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desmayado. Hasta aquí todo va bien. Hasta aquí Dios le está reconociendo
las cualidades que ha tenido esta iglesia y cómo han trabajado por el Señor. Si nos ponen el PowerPoint, Ángel, de los periodos, para explicar un poco así, sí, pero para que aparezca en la pantalla, Acá. para que la gente lo mire, sí. Nos habla un poco de, sí, se ve chiquito, vamos a tratar de leer un poco. En cuanto a Éfeso, nos habla de en qué época fue, que dice época de la decadencia a fines de la edad apostólica. Pues aquí hay un cuadro muy bien detallado y que nos habla también del mensajero, el que tiene las 7 estrellas en sus diestras, que es el mismo Jesús. El periodo abarcado fue la era apostólica del 31 al 100. Exhortaciones, pues ya lo estamos viendo, arrepiéntete y haz las primeras cosas, y la promesa del vencedor, pues daré a comer del árbol de la vida. Pues aquí más o menos la interpretación profética es en ese periodo que abarca, que es la iglesia de la era apostólica. Por eso dice que él sabe su trabajo, su paciencia, que no puede soportar a los malos y demás. En días pasados hablábamos acerca de la infiltración y fijaros que aquí está hablando de lo mismo. De lo mismo, sí. Dice Ya veremos los más que adelante se también. dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Sí. Es decir, que ya en aquellos tiempos había infiltración. Y hoy se dice que esto, pues bueno, que es, Que no. que es Siempre. una hipótesis que no tiene cabeza, ¿no? Ni pies ni cabeza. Y siempre ha existido a través de la Igual historia. como lo hubo entonces, y la vida a través de las 7 iglesias, la hay también en la última. Así es, total. Y todo esto, pues ya aplicado a nuestros días, pues también encontramos hoy en día esto en las iglesias y en los grupos y en todo lugar. Claro, es que, como tú decías antes, no olvidemos que cada iglesia representa la misma en diferentes periodos de la historia, en 2000 años, por así decir, encerrados en 2000 años. Pero que cada iglesia se puede aplicar al día de hoy. Aunque sea la primera del año 100, se puede aplicar hoy en el año 2016 en el que estamos. Totalmente, por eso siempre la Biblia nos dice que lo mismo que es lo mismo que será. A pesar de que tenga aplicación profética en un determinado tiempo, pues tiene una doble aplicación, y siempre todo es para nuestra enseñanza, porque la Biblia para eso fue escrita. Pero y nos dice que tiene contra esta iglesia algo, que han dejado su primer amor. Recuerda, por tanto, dice, dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Aquí va exhortando a que han dejado el primer amor, a que han dejado, que se han enfocado tanto en ir al trabajo arduo y duro de predicar el evangelio, de conocer y de probar a los que son y no son, que han dejado al lado algo primordial, que es el amor de Dios. Y también cuando vamos a la explicación que Elena White nos da acerca de esto, ella hace énfasis mucho en esto, que han dejado el amor de lado, se han ido al conocimiento, pero el amor no lo va acompañando. Entonces, como cuando una persona recién se bautiza, entonces está con esas ansias y con ese gozo del primer amor que le llaman, porque está naciendo de nuevo, conociendo, tiene esas ganas, pero llegado un momento, no voy a decir que todos, porque no todos son así, pero llegado un momento como que se enfría la cosa. Ya ese ímpetu y esas ganas pierde un poco el sabor, y entonces cuando nos dicen que hemos dejado el primer amor, y es lo que estaba ocurriendo con la iglesia, y hoy en día pasa también en las iglesias, que se enfocan mucho en el ritualismo, en que vamos a hacer este trabajo, lo otro, pero el amor queda totalmente en nada. Entonces, cuando una cosa no va acompañada de la otra, Solo en palabras. Solo en palabras. Mucho la palabra Sí. amor, Pero la práctica es la teoría, la práctica. Entonces, más o menos es lo que podemos dar a entender en la iglesia de Éfeso. Y ya después dice que a quien venciere, pues le dará de comer del árbol de la vida. Y ya sabemos nosotros que eso está preparado para los que puedan llegar hasta el final. De ahí venimos con la iglesia de Esmirna. Hay los nicolaitas, por ahí, ¿no? También, sí.
Dice, pero tienes esto, que aborreces a los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. En ese tiempo, voy a leer un poco para que más o menos nos enfoquemos a quién se refiere con los nicolaitas. Bueno, ya algunos lo saben, pero para los que no lo saben, aquí en este libro nos da la explicación de quién eran. Dice, cuán dispuesto está Cristo a elogiar a su pueblo por cualesquiera buenas cualidades que posean. Si hay algo que él aprueba, lo menciona primero. Vemos, esto es interesante. Si él no se va primero a lo malo, por así decirlo, sino que va enfocando primero las virtudes que tenemos y después va exhortando. En este mensaje a la iglesia de Éfeso dice, después de mencionar primero sus características elogiosas y luego sus fracasos, como si no quisiera pasar por alto ninguna de sus buenas cualidades, dice que sus miembros aborrecen las acciones de los nicolaitas, que él también aborrecía. Las doctrinas de los mismos se condenan, dice en el versículo 15. Parece que eran personas cuyas acciones y doctrinas eran abominación para el cielo. Su origen es cierto en modo dudoso, dice. Algunos dicen que prevenían de Nicolás de Antioquía, uno de los 7 diáconos, que es lo que nos dice la escuela sabática. Otros aseguran que se le atribuían a él el origen de sus doctrinas para tener el prestigio de su nombre, mientras una tercera opinión es que la secta recibió su nombre de Nicolás de fecha ulterior. La última teoría, dice, es probablemente la más correcta. En cuanto a sus doctrinas y prácticas, parecía que preconizaban, dice, la comunidad de esposas. Consideraban con diferencia el adulterio y la fornicación y permitían que se comiesen cosas ofrecidas a ídolos. Vamos, que lo que hoy en día, libertinaje, lo que hoy en día la gracia barata que le llamamos, pues ha venido viene desde ese punto de los nicolaitos. Todo está bien. Todo está bien. Esto a veces como adventistas podemos pensar, bueno, esto es para los evangélicos y demás, pero es que hoy en día esto se está dando dentro de las iglesias hoy en día adventistas. Está pasando. Igual. Hoy en día Está pasando con la adoración, con la música, con los sermones, con todo. Con todo, absolutamente. Todo está bien. Hoy todo está bien. Hoy predicamos del amor. Es lo que me imagino que en el tiempo de los apóstoles, los nicolaitas estos iban. No les importaba nada, simplemente el amor, pues ya vino, ya nos perdonó y ya pues comamos y bebamos y hagamos porque ya nos perdona. Y la gracia barata, salvos siempre salvos, que también Elena White lo explica. Pues pasemos para ir avanzando a la iglesia de Esmirna, que es la que nos toca. Nos dice, y escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, que estuvo muerto y vive, dice estas cosas. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, porque tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Aquí cuando nos habla un poco de la explicación de que nos dice que les empieza a hablar acerca de la tribulación y de que serán entregados a cárcel. Entonces por eso el comentario que nos hace aquí, cuando él se presenta como que él es el que estuvo muerto, pero que vive, dándole como una esperanza de que iban a morir, sí, muchos de ellos, pero que como él iban a resucitar y iban a tener la vida eterna. Les da un Cristo siempre yendo por dándoles consuelo primero antes de darles lo que tienen que hacer. También nos habla de que su pobreza en el sentido espiritual, pero al mismo tiempo son ricos, dice, ¿por qué? Porque tienen las ganas de sufrir por su maestro, las ganas de entregarlo todo por él, entonces son ricos espiritualmente. Y la blasfemia, dice, de los que dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Aquí también explica que cuando se refiere ahí a judíos, no se refería en sí a los judíos como tales en ese tiempo, sino que al judío cristiano, al cristianismo en sí, es lo que nos explica Urias Smith, por eso dice, y no lo son los que se dicen ser cristianos, mas sin embargo son sinagoga de Satanás, como lo dice aquí. Debemos recordar que estas iglesias existían, sí, y como tales eso se daban estas aquí. circunstancias. Entonces, la aplicación que podemos tener es esto que estás diciendo tú, pero evidentemente había gente que se decían judíos y no lo eran.
cuando vimos el tema de los judíos en el tiempo del fin, una cosa quedaba clara, y es que judío no era el que era judío porque venía de Abraham, Sí, sino porque aceptaba de verdad el seguir las cosas de Dios. Y en este caso, pues pasaba lo mismo, podían ser judíos de origen étnico, pero en cambio no podían ser judíos de corazón, porque ya no aceptaban las cosas de Dios tal como fueron después en Jesús también. Así es, también así. O los que se habían convertido a creer en el Mesías, pero eran judíos. También nos dice, después les dice, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Si es fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida. También aquí nos habla de un periodo profético de 10 años, aplicando el de un día o un año en profecía, nos habla que hubo un periodo exactamente de 10 años donde sufrieron esto que aquí mismo les decía. Por eso recomiendo que, ahorita no tenemos tiempo de explicarlo tanto, pero recomiendo que lo leamos. Quiero que pongas la imagen para más o menos... En cuanto a lo de que eran sinagoga de Satanás, una vez más, antes hablamos de infiltrados. Sí. Y hemos de tener presente que este tipo de gente, cuando es sinagoga de Satanás, que verdaderamente adoraban a Satanás, no son bromas esto. Y cuando hablamos en los tiempos actuales de infiltración, si pensamos no solo en cuestiones masónicas, sino de jesuitas, recordemos que al inicio eran criptojudíos. Sí. O sea, una vez más, estamos en lo mismo. Sinagoga de Satanás. Se Tal harán cual. pasar por lo que realmente nada de nada son, Exactamente. Los criptojudíos eran la gente que se convirtió teóricamente a cristianismo y trabajaron en este caso especialmente para favorecer la cuestión de la contrarreforma. Por eso se generaron los jesuitas. Y en un principio Ignacio de Loyola y demás tenían esas raíces judías. Después intentaron como camuflar un poco diciendo que hasta no sé si era la tercera generación o así no podían entrar jesuitas que fueran judíos, pero como siempre la camama, ¿no? Detrás hay lo que hay. Y no estoy yendo contra los judíos al decir esto, sino sencillamente que es un hecho histórico. Así es. Nos dice aquí acerca de el periodo profético, Esmirna, época de persecución de los primeros 300 años. El mensajero, el primero, el postrero, el que fue muerto y vivió. Otra vez tenemos al mismo Jesús, que era el mensajero en todas. Y el periodo abarcado, siglos segundo, tercero y cuarto, del 100 al 313, abarcó ese periodo de la iglesia, hablando proféticamente de la iglesia de Esmirna. Las exhortaciones, pues sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida y no recibirás daño de la muerte segunda. Si vemos nosotros en lo que sería Esmirna, pues generalmente solo son prácticamente elogios, aunque dice que había algunos que decían ser judíos y no lo eran, pero está elogiando porque realmente fue un tiempo muy terrible de la iglesia, fue un periodo de persecución en el cual lo dieron todo por Cristo. Y si nosotros vemos, pues cuando se está en ese periodo de persecuciones y de problemas y de dificultades, es cuando la iglesia se encuentra en su estado más puro. Es que parece paradójico, pero realmente es así. Yo ahora estoy leyendo el libro de los jueces en el año bíblico, y ahí se plantea, una vez ya muere Josué, el pueblo pues va a la suya, ¿no? Y cuando están sometidos por madianitas y tal, entonces, Señor, acuérdate de nosotros. No, buscan a Dios. Cuando hay conflicto, la gente busca a Dios. Es el refrán ese típico que hay por aquí que dice que uno se acuerde de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Pues les pasó eso. Y a ellos también. Todo aquel primer amor que la primera iglesia de Efeso perdió, ellos lo tuvieron. Ellos lo tuvieron, Y claro. lo tuvieron siempre. ¿Por qué? Porque había oposición. Entonces se acercaban más a Dios y predicaban más y estaban en auge. Por eso todos son elogios para ellos. Es decir, que parece que para que la iglesia funcione necesita
Eso. Y es porque eso produce una limpieza dentro. Sí. Claro, ¿a quién le gusta ser perseguido por lo que cree? Entonces, ¿quiénes quedaban? Los auténticos Los fieles. auténticos ¿Y fieles. se añadían otros que no fuesen fieles? Pues no, porque era ir a la muerte prácticamente, ¿no? Ya quería. Lo que sí aún se seguían colando eran infiltrados para llevar a la muerte a los que ya estaban en la verdad, ¿no? Pero esto no quiere decir que la gente aceptara el evangelio o el mensaje en ese momento porque le gustase sufrir, o lo hacían de verdad de corazón o no se ponían, ¿no? A excepción de esos infiltrados, claro, Así es. delatores. También pienso que es una situación que se retroalimenta, porque si tú eres firme, entonces habrá persecución. Entonces Así es. ya sigue hay persecución y entonces tú eres firme, pero es porque eres firme también que hay persecución. Es un pez que se muerde la cola constantemente. Siempre el estar ahí y defender lo que tienes que defender provoca eso. O sea que, bueno, es todo bien, tiene una base ya desde el principio. O sea, no van a creer solo porque son perseguidos, sino porque también hay algo ahí dentro que quiere buscar a Dios, ¿no? Así es. Y pues llegaremos a ese momento y en poco tiempo falta otra vez para volver a esa época de persecución terrible que tuvieron tanto los apóstoles como después en el periodo de los 1260 días, que ya lo veremos, que realmente solamente los que estén agarrados de Cristo, pero firmemente, son los que podrán resistir esa prueba. Por eso les dice Dios y les da ese aliento. Él ya estuvo muerto, Él ya padeció persecución, Él ya murió y sufrió por nosotros, pues que tengamos la esperanza de que así como Él resucitó, así también nosotros lo haremos. A decir lo de Ángel, es muy claro. Si las personas hablan siempre bien de ti, todos, es que hay un problema. Sí, hay un problema. Eso está claro, y no porque nos guste que hablen mal de nosotros, sino porque realmente es que quizás ni hacemos ni decimos lo que debemos. Entonces, ¿qué oposición vamos a generar? ¿Por qué la Iglesia Adventista no tiene problemas? Porque se está moviendo en un ámbito tan ecuménico y tan de estar a bien con todos, que evidentemente, ¿qué problemas va a tener? Solo lo va a tener el remanente, porque dirá las cosas claras y hará lo que debe hacer. Por eso se genera la persecución otra vez. El diablo primero mira de frenar las cosas dando bondades a la gente, bonanza. Sí. Pero si ve que el mensaje se sigue dando, ¿qué va a hacer? Pues es cuando, como siempre, la historia se repite, interviene con violencia. Y no falla. Sí, no le queda de otra. Como ya no puede ir por ese punto porque ya ve que son realmente auténticos, pues por el miedo. Así trabaja él. Seguimos con lo que sería la de Pérgamo. Nos dice aquí, escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. Yo conozco tus obras y donde mora, dice, donde está la silla de Satanás. Otra vez vemos que viene a eso. Y retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas fue mi fiel mártir, el cual fue muerto entre vosotros donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tú tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así que tú tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Vemos que aquí otra vez va exhortando a lo mismo, a que se seguían metiendo y se seguían infiltrando estos y que se caía en esto. Ya no era tanto un tiempo de persecución en ese momento, había menguado, y entonces volvíamos, y como decías tú, volvíamos a lo mismo. Cuando el pueblo de Israel estaba oprimido, iba a Dios, se convertía, pero cuando ya aparentemente las cosas se calmaban, otra vez volvía a lo mismo. Y aquí nos dice que están en donde mora Satanás, pero que hay pero algunos, dice, retienen también la doctrina de Balaam. Cuando Balac, vemos que aquí nos hace, si leemos la historia de Balaam y Balac, que es cuando vinieron y empezaron a meter las mujeres creo que eran de Moab, para que se mezclaran, para así poder llevar a la apostasía al pueblo de Israel y poder infiltrarse ahí. Entonces mandaron, y fue cuando murieron después los 24,000
cuando se notó qué es lo que habían hecho. Entonces hablamos de una fornicación, que es lo que está tratando de explicar, que están fornicando con otras doctrinas o con el mundo, en lo que sería el pueblo de Dios, lo que está pasando hoy en día también. Y bueno, es que ahí ya ha empezado la época de los papas. Sí, ahí empezó, dice, ahí se Empezaba inició. Ya, A coquetear, querer sí, resurgir, ese fue su inicio, sí, aquí lo dice. Y ya empezaron a cambiar doctrinas, y por eso de las doctrinas de Satanás. Y de la silla de esas cosas, Satanás, sí, exactamente, y los nicolaitas, y empezó a meterse, ahí dice, sí, aquí lo dice también, es el inicio del sistema del papado. También nos debe hacer pensar que quizás en un origen, cuando verdaderamente Pérgamo existía como tal y esa iglesia a la que fue dirigido el mensaje, también algo se debía estar cociendo y allí Sí. para ese trono de Satanás. Bueno, y por eso ya creo que no sé si me parece que es en este que dice que, bueno, que lo puedan leer porque explica algo de que hay alguien que lleva algo de Babilonia a ese lugar, y esa Pérgamo, sí. La cuestión, todo viene del tema Sí. babilónico, cómo se iba introduciendo Llevaron, no me acuerdo qué, hasta que surge el papado. ¿Hasta cuánto? Hasta el 38, sí, aquí nos dice que es la época imperial, desde Constantino hasta el papado. Es cuando el papado está echando esos arriados. Esos arriados, sí, ya empieza Claro, los siglos 5, 6, del 313 al 538. sí, sí. Y bueno, ya iremos viendo más. Pero sí, en sí eso es, ahí empieza a gestarse todo y empieza a deformarse lo que sería la iglesia cristiana, la iglesia apostólica, que en un principio pues iniciaron los apóstoles. Pero nos dice aquí que así también tú tienes a los que retienen bueno, arrepiéntete porque si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos oiga y oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito en el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Le da una promesa que si vence, que si sale victorioso de esa prueba que estaban pasando en ese momento, pues al final, pues Dios nos dará ese nuevo nombre que dice, así como se lo cambió a Jacob. Y Abraham, sí. Vamos con lo que sería la iglesia de Tiatira, que nos dice, escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, y caridad, y servicio, y fe, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice, porque permites a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar, seducir a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación, y no se ha arrepentido. He aquí yo la arrojaré en cama, y a los que adulteran con ella en grande tribulación si no se arrepiente, y heriré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Volviendo a lo anterior, es que Ángel estaba comentando algo sobre la piedrecita blanca, que es piedrecita, como Pedro, como nosotros, ¿no? No nos dará una roca blanca. La piedrecita. Entonces la roca sería Cristo, piedrecita es como el símbolo nuestro. Sí. Hemos hablado de cambiar nombres. ¿Y Pedro? ¿No se cambió también su nombre? Simón Pedro. Sí. Lo mismo, aquí que nos está diciendo que va a ser superior a los demás, Pedro, que es el que nos abre el cielo con sus llaves o algo de esto, en absoluto. Nos está haciendo una equiparación con los mismos términos. Piedrecitas, todos, blancas, símbolo de pureza de todo lo que ya sabemos. Claro. Y el nombre nuevo inscrito allí. Y esto va a ser un hecho literal, ¿eh? Entonces, continuando aquí con la de Tiatira, pues nos habla de que conoce la caridad, la fe, la paciencia, también volviendo a la otra que decía, pero que tolera a quién, a Jezabel. Y Jezabel, símbolo de quién era. ¿Quién era Jezabel? Sabemos que era la esposa de Acab,
que perseguía a los profetas de Dios. Y nos habla aquí de que la iglesia de Tiatira, hablando proféticamente, nos dice que fue la época papal, siglo VI al XVI, una época de supremacía papal también. El mensajero, el Hijo de Dios, y el periodo abarcado, 538 hasta la Reforma, más o menos en 1563. Entonces aquí vemos que aquí empieza ya el papado a darse a conocer como tal, como lo que era. Y Jezabel, exactamente. Esa mujer impura, ¿no?, que habla la Biblia. Y es que en estos casos su fornicación no solo era una forma de hablar espiritual, de fornicar con la doctrina, sino realmente literal. Los papas tenían sus amantes, sí, sí. y tenían sus hijos, bastardos y no bastardos. Entonces, ¿qué hacían además? Tantas cosas como, aquí se dice el dret a cuixa, ¿no? Los curas tenían el derecho a poder pasar primero por la esposa del que iba a ser el que se iba a casar. O sea, ¿qué era todo esto? Pues bueno, para pensar, ¿no? Realmente una aplicación espiritual y una literal. Así es. Es que hay que recordar cómo era la adoración, ¿no? A las diosas o a la diosa. Era ir a las sacerdotisas y a acostarse con ellas. Eso era adoración a la diosa, a la reina del cielo. O sea que están haciendo... La diosa Diana. Están exactamente lo mismo, ¿eh? Y fijaros cómo llevamos ya 4 iglesias y la fornicación sale por todos lados, tanto la física como la espiritual. O sea que fijaros la simbología tan grande de esa relación física entre hombre y mujer. Continuamente está señalándonos cosas. Y hoy no solo es eso, sino que también fornican hasta con críos, ¿no? Hasta con niños, ¿no? Hasta ahí han llegado, ¿no? Sí. Pero claro, piden perdón y todo arreglado. Viene Pero siendo... la cuestión es que el problema no se acaba. En todas partes surgen esos problemas. También nos dice acá, pero, ¿dónde me quedé? Pero a vosotros digo, y a los demás en Tiatira, en cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, no pondré sobre vosotros otra carga. Aquí cuando explica eso de no pondré sobre vosotros otra carga, da una explicación aquí este libro y nos dice, no enviaré sobre vosotros otra carga. Creemos que esto encerraba, dice, para la iglesia una promesa de que sería aliviada de la carga que le tocó soportar tanto tiempo, a saber, el peso de la opresión papal. No puede aplicarse a la recepción de nueva verdad, dice, porque la verdad no es una carga para ningún ser responsable, pero los días de la tribulación que le tocaba a la iglesia iban a ser acortados por causa de los escogidos. Serán ayudados, dice el profeta, de pequeño socorro, en Daniel 11:34, y la tierra ayudó a la mujer, dice Juan 12:16. Esto es tan ilustrativo de lo que va a acontecer al fin de los tiempos. La gente dice, Jesús va a venir antes, porque dice que los tiempos van a ser acortados. A ver, la profecía se cumplió exactamente en los años que tocaban. Otra cosa es que la muerte sobre los justos fue frenada antes de eso. Pero el hecho se cumplió cuando tocaba por fecha. Una vez más va a suceder lo mismo. No van a matar a todos los cristianos auténticos al fin de los tiempos, aunque haya persecución. ¿Por qué? Porque cuando ya todo el mundo haya hecho su decisión, no tendrá sentido la muerte de un mártir. Por eso no habrá muertes hasta el momento justo de la segunda venida de Jesús, sino un tiempo previo. Eso se va a concluir, aunque sigan persiguiéndolos, aunque sigan teniéndolos en calabozos, pero no los podrán matar. Por tanto, esas personas que siguen buscando la excusa que Jesús vendrá antes porque dice que el tiempo se va a cortar, por favor, un poco de seriedad bíblica, un poco de buscar la verdad. Ya me gustaría que Jesús viniese hoy. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente como a todos, ¿no? Pero hay un tiempo marcado y se va a cumplir. Dios no va a ser traidor. Y eso, si no lo entendemos ya de una vez, es lo que está llevando a la gente a desestimar los 6.000 como cosa literal. En cambio, el milenio parece ser que todo el mundo lo acepta como literal. Es curioso, ¿eh? ¡Qué absurdo! Si el 7 es la base. ¡Qué absurdo! En fin, sin comentarios ya. Y de hecho, el periodo de los 1260 años se cumplió tal cual, exacto. Exacto, como toda profecía. Con la iglesia de Sardis terminó ese periodo. Sí, una iglesia de Sardis. Ahí se frenó, sí. Tiatira y Sardis fueron el periodo de persecución
de 1260 60 días, sí, profético. los dos estaban en ese periodo. Y al final se cumplió en la época que era. Y por eso seguimos con la de Sardis, la que nos dice que, poco rápido porque ya, dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velares vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a la hora que vendré. Era un tiempo según veo, de adormecimiento espiritual, de muerte espiritual, estaban durmiéndose. Era lo último que quedaba de la persecución, que donde habían menguado, como decía, un poco ya lo que sería la muerte de algunos, y estaban empezando a coger una relativa calma. Entonces empezaron a descuidar y por lo tanto se durmieron espiritualmente hablando. Entonces Dios les advierte que, y como advierte hoy en día también, porque si lo tomamos para hoy, nos dice aquí, arrepiéntete, pues si no velares, nos dice, vendré sobre ti como ladrón, si no velares. Y nos dice, y no sabrás a qué hora vendré. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Si nos está diciendo que si no velamos, vendrá como ladrón y no sabremos a qué hora, entonces si velamos, lo sabremos. Claro que sí. Es que es lógico, no... Por su peso. Sí, es tan lógico. Les guste o no les guste, Jesús viene en 2031. Exacto. Y ya está, Y ya no está. hay otra. No podemos hacer más. Y aquí ya nos habla que desde la Reforma hasta 1798, que acabó la época de persecución, esa fue desde la Reforma hasta los 1798. No, y que algunos sabrán la hora, a la que vendrá, Sí. y el día. Algunos lo sabrán, porque se lo dirá Dios directamente. Exactamente. La voz de Dios lo dirá. A ver. Seguimos, sigue la de Filadelfia. Dice, escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre, dice estas cosas. Yo conozco tus obras y aquí he dado una puerta abierta delante de ti, a cual ninguno puede cerrar, porque aún tienes un poco de fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y aquí yo haré que venga y adoren delante de sus pies y que reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo para probar a los que moran en tierra. La iglesia de Filadelfia, pues dice, marca la era misionera del siglo XIX. Una prueba tuvieron, ¿eh? Sí, ya. Un chasco, ¿eh? Totalmente, está abarcando desde 1798 hasta 1844. Tenían poca fuerza, dice, pero es cuando empezaban otra vez a retomar el tema de la segunda venida. Fue cuando se dio ese gran mensaje acerca de que Cristo venía. Y cuando nos explica aquí, cuando dice que tiene la puerta de que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, abrió lo que sería la puerta del lugar santísimo, porque aquí empieza ya los preparativos para que Jesús iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Y del tiempo de gracia. Y del tiempo de gracia, exactamente. Empezaba ya a correrse el periodo del tiempo del fin. Luego nos recuerdan a White que si no entramos con él al lugar santísimo, no vamos a poder verle. No. Hay que entrar con él, o sea, hay que conocer el santuario, hay que saber lo que significa, hay que saber qué pasó en 1844 y hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Y hay que entrar con él. Y de hecho Elena White tiene una explicación a esto de la iglesia de Filadelfia cuando dice que en esa época, cuando se dio este mensaje, pues la mayor parte de las iglesias protestantes de lo que venían de Reforma no quisieron. Entonces por eso Dios los entregó a la sinagoga de Satanás, porque dicen ser judíos y no lo eran, porque no pudieron ver ese evento que pasó. Entonces totalmente quedaron atrás. Dios cerró la puerta detrás de ellos y las iglesias protestantes perdieron totalmente el sentido de lo que traían. ¿Y la antes. prueba en qué consistía? En creer en una fecha para el retorno de Cristo. Así Aunque en es. esos momentos no fue la correcta. Pero era el evento. ¿No habrá repetición de la historia otra vez? Otra vez. Una vez más. Una vez más. Es que se vuelve a... Se rechaza el 2031, pues acabóse. Ya no hay otra. La gente se va a perder. 2 versículos antes hemos leído lo de la hora, ¿eh? Sí, O 3, o sea que estamos ahí en la línea, ¿eh?
Sí, por eso dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Y al que venciere, dice, he aquí yo vengo pronto. Y empieza él, en las otras no había dicho esto, pero aquí empieza, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le daré la columna yo le haré columna en el templo de Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré en él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y es la sexta iglesia. Y es la Y sexta. todos son virtudes también. Y todos son virtudes para esta iglesia. Solo con el ser la sexta iglesia y lo que representa el 1844 nos está diciendo todo. Nos está diciendo que se va a repetir lo mismo en los 6000 años. Una vez más. Al final del tiempo. El mismo mensaje. Y viene Cristo, porque está diciendo, yo vengo pronto. Y retén lo que tienes y no permitas que nadie quite tu corona, porque es la última, aplicándola en ese sentido espiritual. Y pues vamos ya con lo que sería la última, la Odisea, que ya hemos hablado tanto de ella, que nos dice, escribe el ángel de la iglesia de los laodicenses, estas cosas dice el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiese que fueses frío o caliente, dice más, porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no conoces que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y de ahí dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Es una iglesia que está ciega. La Odisea es un pueblo que está ciego y no puede ver el mensaje que Dios está dando. Y se cree rico. ¿Qué me vas a dar tú? Si yo ya lo sé. Ya lo sé todo. Yo ya lo tengo. Por tanto, no hace falta que me des nada, ninguna nueva luz. Una vez más lo mismo. Y Dios hace, porque aquí explica Uriah Smith en este libro, que hay unas personas, a ver, que hay tres tipos de cristianos, el frío, el caliente y el tibio. Y él dice que no está hablando aquí del mundo, está hablando de la iglesia. Entonces, dice que el término frío, hay personas que creen y consideran que una persona fría es esa de que está en abierta rebelión a Dios. Y entonces dice, ¿cómo es posible que Dios va a preferir al que está abierta rebelión en Dios y que está pecando totalmente contra Él si Él aborrece el pecado? Y en cambio el tibio, entonces dice que, bueno, él explica eso, cuando habla del término frío, lo aplica más a esas personas que tienen una indiferencia a las cosas de Dios, pero que tienen una necesidad. Y pueden llegar, pero no en sí a las personas que están en pecado abierto, como dicen, que ya nada, sino que están en la iglesia, pero hay una indiferencia en ellos de que y que se encuentran vacíos y que no encuentran eso. Pero estas personas dicen que tienen más posibilidades que los tibios, que creen que son ricos y que no necesitan de nada. Y los calientes, pues ya se sabe los que están fervorosos. Personas no nos han dado su testimonio en este sentido. Exactamente así. ¿Cuántas? Así que decían que estaban, que no tenían sentido, que no sentían ya nada, pero que se sentían vacíos. Y que ellos necesitaban de Dios, lo sabían, pero en esa indiferencia que tenían, como no se les daba el pan de vida real, pues no lograban asimilarlo. Y muchos ya se habían ido hasta de las iglesias hacía También. tiempo. Así es. Y entonces Dios, pues, dice, ¿a dónde está? ¿Adentro o afuera de esta iglesia? Según la iglesia de la Odisea, está afuera, porque si Él está llamando a la puerta, está afuera, no solamente de la iglesia, sino que de cada uno de los corazones de las personas, porque es una invitación personal, individual a cada hombre. Y Él entrará a la persona, al corazón, al que lo deje entrar, no en sí ya a un colectivo. Él entrará a cada una de las personas y por eso está haciendo un llamado individual, que Él está a la puerta
y que Él quiere cenar con nosotros, una invitación a una comunión especial, porque cuando se habla, aplicándolo en ese tiempo, cuando hablaba de una cena con un amigo, pues era algo muy especial. Y Dios es lo que quiere con nosotros, una invitación especial a que Él quiere estar en comunión con nosotros, quiere ser ese amigo tan cercano que Él nos invita a charlar, a cenar, a poder llegar a sus pies, a poder estar realmente comprometido con Él para llegar al final. Basta que estas personas ven, tienen ese colirio, ven. Sí. Y aquí hay un pasaje en el versículo 19 que va acorde con el tema que Víctor está presentando sobre la paz de Dios. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Reprendo y castigo. Sí. Que Dios también a veces tiene que tocar un poco para que reacciones, ¿eh? Totalmente, porque... Tiene que ponerte pruebas, dificultades para que reacciones. Y esta es la iglesia final. Considero que al ser la séptima también hay como yo creo que hay como un concepto más de aproximación más aún a Dios. En las 6 vemos esa similitud con el 1844 y en las 7 ya vemos como llama a tu puerta y si abres ya estás ahí con Él. Sí. O sea que ya es el punto culminante de su venida, es el punto de decir ya voy contigo y ya ceno contigo. ¿Y dónde será esa cena? Arriba, ¿verdad? Arriba. O sea que sí que es personal, pero a la vez también es colectivo de los que estamos unidos, o sea, de los que somos pues, unánimes. Hablando de la iglesia triunfante. Exacto. De la final. ¿No suena Pascua? Cena de Pascua. Pues bien puede ser. Es la cena de... Bueno, sí, porque Dios dijo, ¿no? Hasta que lo tome con vosotros, ¿no? No volveré a beber de este jugo hasta que lo vuelva a tomar con vosotros. Ve que está hablando de una cena y a veces no entendemos las explicaciones que la Biblia da porque no la logramos ahí profundizar, pero realmente tiene toda la razón, porque no habla del desayuno o del almuerzo, pero habla de una cena en particular. Habla de una cena en particular. Hace reflexión sobre la cena que instituyó Cristo Sí, en el aposento alto. exactamente. No lo celebraré con vosotros hasta aquel día, ¿no? Así es. Y aquí dice, cenaré con Él. Cenaré con Él y Él conmigo. Cenará con todos los salvos, en esa gran mesa. En esa gran... Estará en el trono, no será solo uno, será todo el pueblo. Así es. Todos los que... Y dice, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido, los que venzan. Y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como lo que estaba también apuntando Ángel, ¿no? Al ser en el 7, al fin ya. Sí, el último. Que dice, por cuanto no eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Si le abres la puerta, cenas con él. Pero si no... eres salvo. Si no, te vomita. Ya está. Aquí es el momento definitiva. Uy. O subes con él o aquí te quedas. Y ahí está la concordancia exacta con la sexta iglesia, que es esa puerta que él cierra, ninguno abre y abre, ninguno cierra. Es el mismo concepto paralelo. En el 1844 era entras en el lugar santísimo o no entras, y aquí es entras en el reino de Dios o no entras. O no entras. O sea, es el paralelismo constante sí. con lo que pasó o allí. O escuchas el mensaje o simplemente te quedarás en el camino. Aquí algo nos dice, Elena Guaya explicando acerca de Apocalipsis 3:20, de ese llamado que hace. Dice, el testigo verdadero dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cada advertencia, cada reproche y súplica de la palabra de Dios o mediante sus mensajeros comisionados es una llamada a la puerta del corazón. Es la voz de Jesús que pide entrada. Con cada llamado desoído se debilita más y más vuestra determinación de abrir. Si no se presta atención inmediatamente a la voz de Jesús, llega a confundirse en la mente con una multitud de otras voces. Los cuidados y las ocupaciones del mundo embargan la atención y se desvanece la convicción. El corazón se hace menos impresionable y cae en una inconsciencia peligrosa en cuanto a la brevedad del tiempo y a la gran eternidad que hay más allá. Y ese es el pecado contra el Espíritu Santo.
totalmente. En cuanto dice a la brevedad del tiempo, Ya no parece que queda menos, tampoco. tampoco ya. Pues que realmente cuando se estudia de esta manera, pues el sabor que uno le encuentra a la Biblia es impresionante. Y el periodo dice de la Odisea, 1844, pues hasta la venida de Cristo. Dice hasta el periodo del juicio, del fin del juicio Sí, investigador. es ¿Cuándo decir, será? 2031. 2031. Bueno, solo faltó ponerle ahí. Claro. Bueno, ya faltó ponerle ahí 1844. 44 a 2031. Exactamente. Faltó ahí ponerle del 2031. Qué bonito es estudiar la Biblia así. Claro, cuando conoces estas cosas, Y, tienes otra visión. y ahora la parte triste es ¿y cuántas de estas personas que cuelgan escuelas sabáticas para que la gente las vea en plan denominacional Sí. llegará a estas conclusiones tristemente? Cuando el Espíritu Santo habla hay que escucharlo. Por desgracia, el mensaje está siendo rechazado en las iglesias. No por todos, gracias a Dios, pero por muchos. Mirad si debemos hacer trabajo aún, con la ayuda de Dios. Y para acabar el tema numérico, ¿os habéis fijado que es 7 iglesias entre Apocalipsis 2 y 3? Sí, también. 2 y 3. 2000 años, tercer milenio. 2 capítulos exactos, ¿eh? Pues faltará en esta parte de la de que vivimos ahí, pues arreglarle el tema del 1944, porque ahora ya lo sabemos. Pues que Dios nos ayude a poder comprender cada día más y poder encontrarle este sabor tan maravilloso que tiene la palabra de Dios cuando se estudia de esa manera. Y cuando uno, hay cosas que no entendía y no le encontraba razón, pero bueno, ella dice, lo tomaba como por fe, digo, bueno, si Dios lo dice, porque, pero cada cosa que aparece en la Biblia hay una razón, porque Dios no deja nada al azar, todo lo tiene fríamente ahí calculado, como Él es, pues es un Dios de orden, un Dios calculador, un Dios matemático preciso que cumple y que da las fechas para cada una de sus profecías que ha dado, se han cumplido exactamente en el tiempo. Y pues al final no será lo mismo, claro que sí. Entonces, Dios nos ayude para que venzamos hasta el fin, para que nadie nos quite nuestra corona y podamos tener esa piedrecita ahí blanca donde nos indique cuál sería nuestro nuevo nombre. Así que el Señor los pueda bendecir. Vamos a terminar con una oración. Si quieres. No. Dice, con la oración. Señor y Padre, que estás en el cielo, te damos gracias por esta oportunidad que nos has brindado este nuevo sábado en el cual podemos estar aquí estudiando tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje que se encuentra en toda tu palabra, pero sobre todo en Daniel y Apocalipsis, donde ahí se encierran las principales profecías relacionadas con tu venida. Señor, ayúdanos para que las comprendamos, que las vivamos, las demos a conocer. Da, Señor, discernimiento a tu pueblo de la Odisea, que está en todo este vasto mundo, para que puedan comprender estas verdades que tú hoy estás dando para estos últimos años que le quedan a este mundo. Y así de esta forma podamos tener ese celo que tuvieron los primeros discípulos, de querer vivir esa experiencia, de querer compartirla y de querer prepararnos para ese día en que tú vendrás a buscarnos. Señor, ayuda a tu pueblo pues para que despierte, para que no sea vomitado por ti y que sean muchos los que puedan ser salvos cuando vengas tú a buscarnos. Señor, que tu paz quede ahora con nosotros, perdona nuestras deficiencias y ayúdanos a ser instrumentos en tus manos hasta el último momento. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.